La tiranía del reloj y el arquitecto del alma. Vivimos atrapados en una crisis silenciosa pero devastadora. La crisis de la cronología. Desde que nacemos, nos ponen un reloj invisible en la muñeca. La sociedad, la cultura, la familia y hasta nuestro propio ego nos marcan los tiempos. A los 22 debes tener el título, a los 25 debes tener el éxito, a los 30 debes tener la casa y la familia perfecta. Y cuando el reloj avanza y la realidad no coincide con esas expectativas, entramos en un estado de angustia existencial. Nos sentimos atrasados, olvidados, fallidos. Miramos al cielo con frustración y le preguntamos al Creador: ¿por qué tardas tanto? ¿No ves que se me pasa la vida? ¿Acaso no te importa mi dolor? Esta desesperación nace de un malentendido fundamental sobre la naturaleza de Dios. Hemos reducido al Creador del universo a un genio de la lámpara cósmico cuya única función es cumplir nuestros deseos a la velocidad de nuestra ansiedad. Creemos que Dios se mueve por presión. Pensamos que si lloramos lo suficiente, si gritamos lo suficiente o si nos deprimimos lo suficiente, vamos a manipular la mano de Dios para que acelere el proceso. Pero déjame decirte una verdad que puede ser dura de tragar, pero que sanará tu ansiedad de raíz. Dios no se mueve por presión emocional, Él se mueve por propósito eterno. Mientras tú estás obsesionado con el cuándo, la fecha, la hora, el plazo, Dios está obsesionado con el para qué y el quién. Tú te preguntas cuándo llegará la bendición. Él está preparando el cómo llegará, con quién llegará, en dónde te encontrará y, lo más importante, para qué propósito servirá esa bendición en tu vida y en la de otros. Dios no es un repartidor de Amazon Prime que corre contra el reloj para dejarte un paquete en la puerta. Dios es un arquitecto de catedrales. Una choza se construye en un día, pero una catedral, que está diseñada para durar siglos y albergar la gloria, tarda décadas en levantarse. Tú no eres una choza, eres un templo del Espíritu Santo. Y la construcción de algo eterno requiere un tiempo que nuestra mente moderna, adicta a lo instantáneo, detesta. Él no solo quiere darte algo, Él quiere enseñarte a cuidar eso que estás esperando. Hay una tragedia que he visto repetirse 1000 veces. Personas que le arrancan una bendición a la vida antes de tiempo, o que reciben un golpe de suerte, solo para ser aplastados por el peso de ese regalo. Vemos personas que ganan la lotería y en 3 años están en bancarrota y con sus familias destruidas. ¿Por qué? Porque tenían el dinero, la bendición, pero no tenían la mentalidad, el contenedor, para administrarlo. Vemos jóvenes que alcanzan la fama mundial a los 18 años y a los 21 años están en rehabilitación o destruidos emocionalmente. ¿Por qué? Porque su talento los llevó a una cima que su carácter no pudo sostener. Él no solo quiere darte algo, Él quiere enseñarte a cuidar eso que estás esperando. Hay una tragedia que he visto repetirse 1000 veces. Personas que le arrancan una bendición a la vida antes de tiempo o que reciben un golpe de suerte, solo para ser aplastados por el peso de ese regalo. Vemos personas que ganan la lotería y en 3 años están en bancarrota y con sus familias destruidas. ¿Por qué? Porque tenían el dinero, la bendición, pero no tenían la mentalidad, el contenedor, para administrarlo. Vemos jóvenes que alcanzan la fama mundial a los 18 años y a los 21 años están en rehabilitación o destruidos emocionalmente. ¿Por qué? Porque su talento los llevó a una cima que su carácter no pudo sostener. Si el Señor te diera hoy, en este preciso instante, todo lo que estás pidiendo en tus oraciones, sin que antes haya sido trabajado, procesado y madurado por dentro, te garantizo que lo perderías. O peor aún, esa bendición se convertiría en tu destrucción. Te harías daño a ti mismo o le harías daño a las personas que amas. La anatomía Porque en la del economía proceso, del reino el no precio se trata de oculto recibir, de la promesa. se trata de sostener. Entremos al Y quirófano la capacidad espiritual. de sostener, Vamos el a abrir carácter, el concepto solo del se proceso. forja en el fuego de la A espera. menudo vemos el desierto, la espera y el silencio de Dios como castigos. Pensamos, seguro hice algo malo, seguro Dios está enojado conmigo, por eso me tiene aquí detenido. Mentira, esa es la voz del acusador. El desierto no es una cárcel de castigo, es una incubadora de propósito. Cada minuto de silencio divino tiene una función biológica en tu espíritu. No es tiempo muerto,
es tiempo de gestación. Analicemos la evidencia forense en la Biblia. Dios nunca, jamás, usa a alguien poderosamente sin antes quebrantarlo profundamente en el proceso de la espera. Mira a Moisés. Nosotros vemos al libertador, que abrió el Mar Rojo, al hombre que hablaba cara a cara con Dios, pero olvidamos el costo. Moisés pasó 40 años en el palacio de Faraón, creyendo que era alguien, y luego tuvo que pasar 40 años en el desierto, siendo nadie. 40 años cuidando ovejas que no eran suyas, en medio de la nada, con el sol quemándole la piel y el silencio aplastando sus sueños. Pasó de ser un príncipe a ser un fugitivo tartamudo. ¿Fue un castigo? No, fue necesario. Dios tuvo que sacar a Egipto del corazón de Moisés, para que Moisés pudiera sacar a Israel de Egipto. Necesitaba vaciarlo de su orgullo, de su fuerza humana, de su arrogancia, para llenarlo de dependencia divina. Sin esos 40 años de proceso, Moisés habría intentado liberar al pueblo con la espada y habría fallado. Mira a David. El profeta Samuel fue a su casa, le derramó aceite en la cabeza y le dijo: «Tú eres el rey de Israel». ¡Qué promesa! ¡Qué momento! Uno pensaría que al día siguiente le dieron la corona y el trono, pero la realidad fue brutal. Después de la unción, David no fue al palacio, volvió a cuidar ovejas, y luego tuvo que pasar aproximadamente 15 años huyendo como un criminal. Tuvo que vivir en cuevas frías y húmedas, como la cueva de Adulam, rodeado de hombres endeudados y amargados. Fue perseguido por el rey Saúl, quien quería matarlo. Imagina las noches de David en esa cueva. Seguramente pensaba: ¿se equivocó el profeta? ¿Me mintió Dios? Estoy ungido para ser rey, pero vivo como una rata escondida. Pero fue en esa cueva, en esa presión insoportable, donde David escribió los salmos más hermosos. Fue en ese dolor donde aprendió a ser un líder compasivo. Si David hubiera subido al trono a los 17 años, sin haber sufrido, se habría convertido en otro Saúl, arrogante y paranoico. El proceso mató al niño y forjó al rey. Mira a José, un joven soñador de 17 años. Dios le muestra que gobernará. ¿Cuál fue su ruta al éxito? El pozo, traición familiar, la esclavitud, humillación y trabajo forzado, la cárcel, injusticia y olvido. 13 años de infierno, 13 años donde parecía que Dios lo había abandonado, pero cada etapa era un escalón necesario. En la casa de Potifar aprendió administración, en la cárcel aprendió a interpretar los misterios de Dios y a tratar con presos políticos. Cuando Faraón lo llamó, José estaba listo, no solo para gobernar, sino para salvar al mundo del hambre sin amargura en su corazón. Si José hubiera llegado al poder sin el proceso, habría usado su poder para vengarse de sus hermanos, pero el proceso lo había sanado y usó su poder para salvarlos. ¿Te das cuenta del patrón divino? Promesa más proceso igual a propósito. El problema de nuestra generación es que queremos la ecuación incompleta. Queremos promesa igual a propósito. Queremos saltarnos la variable de en medio porque duele. Queremos la unción de David sin la cueva de David. Queremos la autoridad de Moisés sin el desierto de Moisés. Queremos la influencia de José sin la cárcel de José. Y Dios, que te ama demasiado, te dice no. Queremos la respuesta inmediata, como si Dios trabajara al ritmo de nuestros caprichos, como si fuera una máquina expendedora. Pero Dios no trabaja por impulso, trabaja por convicción eterna. Él no está interesado en tu felicidad momentánea, está interesado en tu santidad permanente y en tu legado. Y sí, eso nos incomoda, nos duele el ego, nos frustra, pero también nos forma. El proceso es el filtro. Cuando aprendes a esperar con fe, ocurre algo sobrenatural. Tu motivación cambia. Al principio buscas a Dios por lo que te puede dar, la bendición. En medio del proceso, cuando tarda y duele, tienes que decidir si sigues amando a Dios aunque no te dé nada. Y al final, cuando tu fe se fortalece y tu carácter se purifica, llegas a un estado donde tu dependencia ya no está en lo que esperas recibir, sino en quien te lo prometió. Te enamoras del dador y no del regalo. Y es justo ahí, cuando el regalo deja de ser tu ídolo, que Dios te lo entrega. Por eso te digo hoy con una firmeza que nace del Espíritu: no te desesperes, no abortes el proceso. Haz lo que tienes que hacer hoy. Siembra aunque la tierra parezca cemento y no veas ni un brote verde.
Ora aunque sientas que tus palabras reboten en el techo, y el cielo es de plomo. Levántate de la cama aunque el cansancio emocional te quiera dejar pegado a las sábanas. Perdona a esa persona aunque no se lo merezca y te siga doliendo. Sigue haciendo lo bueno, sigue creyendo, sigue caminando con una integridad inquebrantable, aunque a tu lado veas a gente corrupta prosperar. Porque todo eso, cada acto de obediencia invisible, cada lágrima tragada, cada oración en silencio, está sembrando algo en el mundo espiritual. Estás llenando las copas del cielo. Y pronto, en el tiempo Kairos, el tiempo oportuno y perfecto de Dios, esa siembra va a romper la tierra y va a florecer con una fuerza que te dejará sin hálito. Y cuando llegue ese día, te lo prometo, vas a mirar atrás, vas a ver todo el camino recorrido y vas a agradecer. Vas a decir, gracias Dios, porque no llegó antes. Gracias porque no fue cuando yo, en mi inmadurez, lo quería. Fue cuando tú, en tu sabiduría, sabías que era el momento exacto. Y entenderás que todo valió la pena, que el dolor no fue en vano, que cada lágrima regó tu destino. Y descubrirás que tu fe se ha vuelto más grande que tu impaciencia y que ahora eres, finalmente, la persona que Dios diseñó. Con la bendición aterriza en su patio. Viven como si, por el hecho de que Dios no ha obrado todavía, su responsabilidad humana hubiera terminado. Viven bajo la ilusión de que el cielo funciona por arte de magia y que nosotros somos simples espectadores pasivos de nuestro propio destino. Pero, tengo que decirte esto con la autoridad de la verdad. Eso no es fe, eso es pereza disfrazada de espiritualidad. O peor aún, es miedo paralizante disfrazado de piedad. Es verdad que todo llega a su debido tiempo, pero eso no quiere decir que tú debas quedarte estático. La Biblia nunca describe la espera como un estado catatónico. El tiempo de Dios no es un tiempo muerto, es un tiempo de preparación agresiva. Y aquí está la regla de oro. Tú no puedes prepararte si no te estás moviendo. La diferencia entre esperar y estancarse. Estancarse es detenerse, es dejar que la vida te pase por encima. Es la mentalidad de víctima que dice, no puedo hacer nada hasta que Dios me abra la puerta. Esperar, bíblicamente, es mantenerse firme, pero en movimiento constante. Es como un mesero, en inglés waiter, el que espera. El mesero espera la orden, pero mientras espera, limpia la mesa, prepara los cubiertos, está atento, está sirviendo. Esperar es confiar en el resultado, pero actuar en el proceso. Es orar con intensidad, pero obedecer con diligencia. Es tener paz en el corazón, pero responsabilidad en las manos. Si tú hoy estás esperando algo de parte de Dios, una pareja, un empleo, un ministerio o una sanidad, déjame hacerte la pregunta que te va a confrontar. ¿Qué estás haciendo mientras esperas? ¿Estás alimentando tu fe o estás alimentando tu Netflix? ¿Estás mejorando tus habilidades profesionales o estás quejándote de la economía? ¿Estás sanando tus emociones o sigues acechando a tu ex en redes sociales? ¿Estás sirviendo en tu iglesia local o estás criticando a los que sirven? La preparación provoca la manifestación. Recuerda esto, la espera no es una excusa para la inacción. Es el mejor momento para la construcción. Mientras esperas lo que todavía no tienes, tienes la obligación divina de trabajar con excelencia en lo que sí tienes. Si esperas un matrimonio, trabaja en tu carácter, en tu paciencia, en tu capacidad de perdonar. Conviértete en la persona con la que te gustaría casarte. Si esperas una empresa, sé el mejor empleado donde estás ahora. Sé fiel en lo ajeno, para que Dios te confíe lo propio. Lucas 16:12. Si esperas un ministerio mundial, predícale a tu vecino y sirve barriendo el templo. Santiago 2:17 nos lanza un misil teológico. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fe sin acción es alucinación. No basta con decir, yo confío en el tiempo de Dios. Si tu vida diaria demuestra pasividad, la confianza en Dios se ve en tu comportamiento. Se ve en tu decisión de levantarte y tender la cama aunque estés deprimido. Se ve en tu decisión de enviar ese currículum aunque te hayan rechazado 10 veces. Se ve en tu decisión de seguir diezmando y ofrendando aunque tus finanzas estén apretadas. El miedo disfrazado de espera. Muchos dicen estar esperando una señal de Dios, pero en realidad están escondiendo su pánico a fracasar. Dicen, no me muevo hasta que Dios me hable audiblemente. Y Dios dice, ya te di mi palabra, ya te di cerebro, ya te di talentos. Muévete. Si estás esperando que todas las luces del semáforo se pongan en verde al mismo tiempo para salir de casa, nunca saldrás. Tienes que arrancar con la luz que tienes hoy. Dios honra el movimiento. Es muy difícil dirigir un auto que está estacionado. Tienes que empezar a rodar para que el GPS de Dios te diga, gira a la derecha. Dios honra a los que trabajan mientras oran. Dios respalda a los que creen y obedecen simultáneamente.
Dios abre puertas a los que ya están tocando la manija. Tú tienes una parte en esta ecuación, y es una parte no negociable. Tu parte no es cambiar los tiempos, eso es soberanía de Dios. Tu parte no es hacer el milagro, eso es poder de Dios. Tu parte es ser brutalmente fiel con lo que tienes hoy en tus manos. Tu parte es mantener el corazón limpio de amargura. Tu parte es hacer tu trabajo con excelencia, como para el Señor, aunque tu jefe no te lo reconozca. Tu parte es amar, servir y crecer, incluso cuando sientes que estás caminando en círculos en el desierto. Porque todo ese esfuerzo invisible no es tiempo perdido, es musculación espiritual. Dios no te está ignorando, te está observando. Dios no está demorando su promesa por capricho. Está desarrollando en ti la estructura necesaria para que cuando la bendición caiga, no te aplaste. Y esta estructura solo se construye en la acción, en la trinchera, en la obediencia diaria y aburrida. Así que deja de mirar el reloj y empieza a mirar tus manos. Haz lo que debes hacer hoy. Hazlo con amor, hazlo con fuerza, hazlo con fe. Porque cuando tú haces lo posible, Dios se encarga de hacer lo imposible. Y ahí, justo en la intersección de tu obediencia y su poder, es donde ocurre el milagro. Parte 3. La alquimia del dolor. Lo que hoy duele, mañana es tu testimonio. Entremos ahora en el terreno más difícil y sagrado, el propósito del sufrimiento. Hay momentos en la vida donde el dolor es tan intenso que nos nubla la visión. Es como una niebla espesa que no te deja ver ni a 1 metro de distancia. Nos hace pensar que lo que estamos atravesando es un error cósmico, que esta lucha no tiene sentido, que Dios se equivocó de dirección o, peor aún, que Dios es cruel. Es normal sentirse así. Somos humanos. Cuando estás en medio del horno de fuego, no sientes purificación, sientes que te quemas. Cuando estás llorando solo por las noches, abrazando la almohada para ahogar los gritos, cuando el cansancio emocional pesa más que 100 kilos de cemento, cuando ves pasar los días y el cielo sigue mudo, lo más lógico, lo más fácil, es pensar que Dios te olvidó. Pero quiero que escuches esto con tu espíritu. Dios no tiene amnesia. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha dormido en la guardia. Él no te ha soltado la mano aunque tú no sientas su tacto. Lo que está pasando es que Él está operando en un nivel más profundo. Tú le pediste a Dios que cambiara tu situación, pero Él está más interesado en cambiar tu identidad. Y a veces, para construir la nueva versión de ti, la versión que soporta la gloria, Él tiene que romper la versión vieja. Y romperse duele. Antes de darte el milagro externo, Dios quiere transformarte internamente. El reciclaje divino. Hay dolores que no entendemos hoy, pero que son semillas de poder para mañana. Ese rechazo que te destrozó la autoestima, Dios lo usó para enseñarte que tu valor no depende de la gente, sino de Él. Ahora eres libre de la opinión pública. Esa pérdida financiera que te dejó en ceros, Dios la usó para romper tu amor al dinero y enseñarte a depender de su provisión sobrenatural. Esa traición de quien amabas, Dios la usó para darte una compasión profunda por los corazones rotos, una compasión que usarás para sanar a otros. Ese fracaso profesional fue el empujón que necesitabas para emprender el camino que realmente era para ti. Romanos 8:28 es la garantía legal del creyente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nota en la radicalidad, todas las cosas. No dice solo las cosas buenas, no dice solo las bendiciones, dice todas. Esto incluye tus errores, tus pecados, cuando hay arrepentimiento, las traiciones de otros, las injusticias del sistema y los ataques del diablo. Dios es tan soberano y tan poderoso que toma la basura que el enemigo te lanzó y la convierte en abono para tu crecimiento. Él recicla el mal y produce bien. El rompecabezas invisible. Pero para que esto funcione, necesitas un cambio de perspectiva urgente. No puedes seguir viendo cada obstáculo como un castigo de un Dios enojado. No puedes seguir midiendo el amor de Dios por la velocidad de sus respuestas. No puedes creer que si algo tarda es porque estás fallando. A veces no estás fallando, estás siendo moldeado. Imagina que eres un bloque de mármol. Dios es el escultor. Él tiene un cincel y un martillo. Cada golpe duele. Cada pedazo que cae al suelo es una pérdida. Tú gritas, "Stop, me estás rompiendo". Pero Dios dice, "No te estoy rompiendo. Estoy sacando la obra de arte que hay dentro. Estoy quitando lo que sobra. Estoy quitando el orgullo, el miedo, la dependencia humana, la idolatría". El vacío que sientes hoy es el espacio que Dios está creando para llenarlo de algo nuevo.
El cansancio que sientes es la señal de que estás llegando al límite de tus fuerzas, para que empieces a usar las suyas. Imagina esto. Estás en una sala oscura, gateando, encontrando piezas sueltas de un rompecabezas gigante. No entiendes la imagen, solo ves piezas negras, grises, dolorosas. Pero Dios está mirando desde arriba. Él ve la caja completa. Él ve la imagen final. Él sabe exactamente dónde encaja esa pieza de dolor, esa pieza de soledad, esa pieza de espera. Y Él sabe que sin esa pieza oscura, la imagen de tu victoria estaría incompleta. El llamado a la permanencia. Por eso cuando te duela, no huyas, no busques anestesia barata en el mundo. Habla con Dios, incluso si es para quejarte, Él soporta tu honestidad. Cuando no entiendas nada, no te encierres en tu lógica limitada. Corre a su presencia. Cuando todo parezca ir al revés, no te desconectes. Permanece. Aguanta un poco más. Porque este dolor tiene fecha de caducidad, pero lo que producirá en ti es eterno. Cuando la tormenta pase, y pasará, no serás el mismo que entró en ella. Serás más fuerte, serás más sabio, serás inquebrantable. Tendrás cicatrices, sí, pero esas cicatrices serán tus medallas de guerra, la prueba de que sobreviviste y de que Dios fue fiel. No estás detenido, estás siendo trabajado en el taller del Maestro. No estás perdido, estás siendo redireccionado hacia tu verdadero norte. No estás abandonado, estás siendo sostenido por los brazos invisibles del Todopoderoso. Parte 4. La prueba maestra. La fe se gradúa en el silencio. Llegamos a uno de los terrenos más áridos y aterradores de la experiencia humana, el silencio de Dios. Es fácil tener fe cuando ves milagros diarios. Es fácil decir, Dios es bueno, cuando te acaban de ascender, cuando el médico dice, estás sano, cuando tus hijos te abrazan. En esos momentos, la fe no cuesta nada, fluye como un río tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando la música se detiene? ¿Qué pasa cuando oras con lágrimas en los ojos y lo único que escuchas es el eco de tu propia voz rebotando en el techo? ¿Qué pasa cuando buscas una señal desesperadamente y el cielo parece estar hecho de plomo impenetrable? Aquí es donde se revela la verdadera naturaleza de tu fe. La fe no se prueba en el ruido de la victoria, se prueba en el silencio de la espera. Es en ese vacío aparente donde se mide si tu confianza está puesta en Dios o en los regalos de Dios. Muchos cristianos viven una fe transaccional. Yo oro, tú respondes. Yo obedezco, tú bendices, inmediatamente. Y cuando la transacción se demora, entran en crisis. Piensan, si Dios guarda silencio, es porque está enojado, porque me abandonó o porque no existe. Pero quiero cambiar tu paradigma hoy. El silencio de Dios no es su ausencia, es su método docente. Piensa en un salón de clases. Durante el semestre, el maestro habla, explica, enseña, guía, corrige. Hay ruido, hay interacción. Pero cuando llega el día del examen final, el maestro guarda silencio absoluto. ¿Por qué calla el maestro durante el examen? ¿Porque odia a los alumnos? ¿Porque se fue del edificio? No. El maestro calla porque el alumno tiene que demostrar lo que ha aprendido. El maestro está ahí, vigilando, observando, pero en silencio, porque intervenir sería invalidar la prueba. Tú estás en un examen. El silencio de Dios significa que Él confía en que ya tienes la lección dentro de ti. Él está esperando ver si eres capaz de caminar por lo que sabes y no por lo que sientes. En el silencio se purifican tus intenciones, se separa la emoción de la convicción. La emoción dice, no siento a Dios, estoy solo. La convicción dice, no siento a Dios, pero sé que Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y Dios no miente. El desierto de la tentación. Miremos a Jesús, el modelo supremo. Fue llevado por el Espíritu al desierto, 40 días de ayuno. 40 días de soledad brutal. ¿Sabes cuántas veces habló el Padre durante esos 40 días? 0. No hubo nubes abriéndose, no hubo palomas descendiendo, no hubo voz tronante. Solo hubo silencio, hambre y la voz del enemigo atacando. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús no respondió diciendo,
Siento que el Padre me dice, no. Él respondió con lo que ya tenía almacenado en su espíritu. Escrito está. Jesús sobrevivió al silencio aferrándose a la Escritura, no a la experiencia mística del momento. Eso es fe madura. Es la capacidad de sostenerse en la palabra cuando la experiencia sensorial es nula. Hebreos 11:1 nos da la definición legal. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nota las palabras, certeza y convicción. No dice sospecha ni sentimiento. Fe es estar convencido de que el sol sigue brillando aunque estés en medio de una cueva oscura a medianoche. Fe es seguir declarando la bondad de Dios aunque tu realidad grite injusticia. Fe es levantarse y obedecer aunque parezca que a nadie le importa. Tu reacción ante el silencio. ¿Cómo estás respondiendo tú al silencio de Dios? ¿Te apartas resentido? ¿Dejas de orar como un niño berrinchudo que no recibió su juguete? ¿Te llenas de rabia y cinismo? ¿O usas ese silencio como un cuarto de revelado para tu alma? El silencio es tierra fértil. En el silencio, las raíces se ven obligadas a profundizar buscando agua. Si siempre lloviera, las raíces serían superficiales y el primer viento derribaría el árbol. Pero en la sequía, el árbol busca profundidad. Dios te tiene en silencio para que eches raíces en Él y no en las circunstancias. Si hoy sientes que tus oraciones no pasan del techo, no te detengas. Sigue orando, sigue creyendo. Dile a Dios, Señor, aunque no me hables, yo te hablaré. Aunque no me toques, yo te buscaré. Porque no te busco por lo que haces, te busco por quien eres. Esa actitud conmueve el cielo y te garantizo que cuando el examen termine, el maestro romperá el silencio con una nota de aprobación que cambiará tu vida para siempre. Parte 5. La lógica de la obediencia, construyendo arcas en tierra seca. Cuando hablamos de esperar en Dios, cometemos el error de pensar que es una actividad estática, pero en el reino, la espera está intrínsecamente ligada a la acción. Y esa acción tiene un nombre, obediencia. La obediencia es el lenguaje corporal de la fe. Es la forma en que le dices a Dios, te creo, sin usar palabras. Pero aquí está el reto. La obediencia que Dios pide, a menudo, carece de lógica humana. Dios te pedirá que hagas cosas que ofendan a tu intelecto, que van en contra de tu instinto de supervivencia y que parecen ridículas ante los ojos de la sociedad. La paradoja de Noé. El ejemplo supremo es Noé. Analicemos su situación. Dios le dice, construye un barco gigante porque voy a destruir el mundo con lluvia. Contexto. Noé vivía lejos del mar. En aquella época, los teólogos creen que nunca había llovido. La tierra se regaba por un rocío. Entonces, Dios le pide que construya un transatlántico en medio del desierto para protegerse de algo que nadie había visto jamás. Era absurdo, era ilógico, era costoso, y no fue un proyecto de fin de semana. Le tomó décadas, algunos dicen 120 años. Imagina la vida diaria de Noé, martillando bajo el sol, cortando madera, invirtiendo todos sus recursos, y la gente pasando. Miren al viejo loco. ¿Dónde va a navegar ese barco, Noé? En la arena. Las burlas debieron ser insoportables. La duda interna debió ser tortuosa. ¿Y si me lo imaginé? ¿Y si estoy desperdiciando mi vida y la herencia de mis hijos en esta locura? Pero Noé obedeció. Siguió martillando, día tras día, sin ver una sola nube gris en el cielo. Tu martillo y tu arca. Tú eres Noé. Dios te dice que sigas sembrando amor en ese matrimonio, aunque tu pareja siga siendo fría. Dios te dice, sigue invirtiendo en ese negocio, aunque los números están rojos. Dios te dice, sigue orando por ese hijo, aunque está más rebelde que nunca. Dios te dice, perdona, aunque la herida sangra. Tú preguntas, ¿por qué? No tiene sentido, no veo resultados, me siento tonto obedeciendo. Y Dios responde, porque tu obediencia es la llave que abre la puerta invisible. La obediencia constante es lo que construye el arca que te salvará. Cada acto de fidelidad, cada vez que decides no pecar, cada vez que decides dar, cada vez que decides servir cuando estás cansado, es un tablón de madera que estás clavando en tu estructura espiritual. Nadie lo ve, no hay aplausos, no hay likes en Instagram por ser fiel en lo secreto, pero en el mundo espiritual estás construyendo una fortaleza. Gálatas 6:9 es tu mantra. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La cosecha no es un accidente, es una consecuencia matemática de la siembra.
El único requisito para el milagro es no desmayar, es resistir, es seguir martillando cuando todos se han ido a dormir. La fe sin garantías visibles. Dios busca una generación que obedezca sin exigir garantías inmediatas. Busca gente que no diga, Señor, muéstrame el fruto y luego siembro, sino que diga, Señor, yo siembro porque tú lo dijiste. El fruto es tu problema. Esa obediencia ciega, esa lealtad radical, es lo que activa el poder de Dios. No tienes que entenderlo todo para obedecerlo todo. A veces vas a caminar sin mapas, solo con una brújula interna. Y eso no es debilidad, eso es la esencia de la fe. Si Dios te pidió que hicieras algo, hazlo. Hazlo con excelencia. Hazlo aunque te duela, porque Dios no ignora el sacrificio de la obediencia. Él está guardando cada acto de fidelidad en su memoria, y cuando llegue el momento de abrir la puerta, esa puerta no se abrirá por suerte, ni por contactos humanos, se abrirá porque tu obediencia construyó la llave exacta para esa cerradura. Sigue construyendo tu arca, la lluvia de bendición viene, y te alegrarás de haber estado preparado. Parte 6. La vigencia eterna. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Llegamos a un punto doloroso, el paso del tiempo. El ser humano vive bajo la tiranía de Cronos, el tiempo cronológico. Tenemos fechas de vencimiento para todo, para la leche, para los contratos, para la fertilidad biológica, para las oportunidades de carrera. Y cometemos el error fatal de proyectar esa limitación humana sobre Dios. Surge el pensamiento venenoso, ya es demasiado tarde para mí, ya se me pasó el tren. Quizá Dios quería bendecirme hace 10 años, pero fallé, o las circunstancias cambiaron y la promesa caducó. Nos llenamos de pánico. Sentimos que estamos viviendo en las sobras de lo que pudo haber sido. Pero escúchame bien y que esto se grabe en tu ADN espiritual. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Las promesas de Dios no son leche que se corta, son diamantes que duran para siempre. Isaías 48 lo declara. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si Dios te dijo que lo hará, lo hará. No importa si te lo dijo hace 20 años, no importa si tienes canas y arrugas, no importa si tu cuenta bancaria dice imposible y tu médico dice incurable. La palabra de Dios no está sujeta a la biología, ni a la economía, ni a la lógica. Está sujeta únicamente a su carácter y a su poder. El caso Abraham, desafiando a la biología. Mira de nuevo a Abraham. La promesa de tener un hijo llegó. Pasaron los años. Abraham llegó a los 100 años, Sara a los 90. Biológicamente, estaban muertos en cuanto a la capacidad reproductiva. La ciencia diría, la promesa caducó hace 30 años. Pero Dios no consulta con la ciencia. Para Dios, la esterilidad humana es el lienzo perfecto para su poder. Cuando Dios cumplió la promesa, no lo hizo a pesar de la vejez de ellos. Lo hizo a través de la vejez de ellos para demostrar que Él es quien da la vida. Si Dios hubiera dado el hijo cuando eran jóvenes, habrían dicho, fue nuestra fuerza. Pero como llegó cuando era imposible, tuvieron que decir, fue Dios. La promesa sobrevive a tus errores. Quizá piensas, pero yo me equivoqué. Yo tomé desvíos. Yo pequé. Yo arruiné el plan. Sí, tus errores tienen consecuencias, pero tus errores no son más poderosos que el plan de Dios. Si tu pecado pudiera cancelar el plan de Dios, entonces tú serías más fuerte que Dios, y no lo eres. Jonás huyó en dirección contraria a su misión. ¿Canceló eso el plan de Dios para Nínive? No, Dios redirigió a Jonás vía submarino orgánico, o ballena, y la misión se cumplió. ¿Pedro negó a Jesús? ¿Canceló eso su destino como líder de la iglesia? No, Jesús lo restauró. Dios es el gran maestro del ajedrez. Tú puedes mover mal una pieza, pero Él sabe cómo mover las suyas para corregir el juego y llevarte al jaque mate de la victoria. Él es experto en escribir recto sobre renglones torcidos. La pausa de protección. A veces, lo que interpretamos como tardanza o pérdida de oportunidad es en realidad una pausa de protección. Dios retiene la promesa porque sabe que si te la da hoy, te destruiría. Quizá no te dio ese negocio hace 5 años porque sabía que tu orgullo te habría convertido en un monstruo arrogante. Quizá no te dio esa pareja hace 3 años porque sabía que tu inmadurez emocional habría destruido el matrimonio en 6 meses. La espera no fue una negación, fue un tiempo de incubación. Dios estaba esperando que muriera tu yo para que pudieran hacer su propósito en ti. Así que no te dejes engañar por la voz que dice, es tarde. Para Dios nunca es tarde. Él es el dueño del tiempo. Él puede acelerar en un día lo que tú no pudiste hacer en una década.
Joel 2:25 promete: y os restituiré los años que comió la oruga. Dios puede devolverte el tiempo perdido. Puede darte en tus últimos años más fruto que en toda tu juventud. Esa visión que tuviste, ese sueño que enterraste bajo capas de decepción, desentiérralo, límpialo, porque sigue vivo. La promesa está vigente, el contrato no ha expirado, la firma de Dios en tu vida sigue fresca. Prepárate porque, cuando menos lo esperes, el cumplimiento tocará tu puerta con una fuerza que te hará olvidar todos los años de espera. Parte 7. La ley de la incubación. Lo que se gesta en la oscuridad, brilla en la luz. Vivimos en la era del escaparate. Las redes sociales nos han entrenado para creer una mentira peligrosa. Si no se ve, no existe. Si no lo posteas, no pasó. Si nadie te aplaude, no eres importante. Esta mentalidad de validación externa ha infectado nuestra relación con Dios. Esperamos que nuestro crecimiento sea público, inmediato y validado por likes y reconocimiento. Nos frustramos si servimos y nadie nos da las gracias. Nos deprimimos si trabajamos duro y nadie nos asciende de inmediato. Pero el reino de Dios opera bajo una ley física y espiritual ineludible. Las raíces crecen en la oscuridad. Antes de que un edificio rasque el cielo, debe cavar profundo en la tierra, en el lodo, donde nadie ve. Antes de que un bebé nazca y respire luz, pasa 9 meses en el lugar más secreto, seguro y oscuro, el vientre materno, el cuarto oscuro de Dios. Dios es un experto en trabajar en el anonimato. De hecho, sus obras maestras siempre se forjan cuando nadie está mirando. Quizá hoy te sientes invisible, sientes que tu talento se desperdicia en un trabajo que nadie valora, sientes que tu fidelidad en casa, criando hijos o cuidando padres ancianos, nadie la nota. Te preguntas, ¿para qué me esfuerzo si soy un fantasma? ¿Acaso Dios no ve mi potencial? Escucha esto y que cambie tu vida. No estás escondido, estás siendo incubado. La oscuridad del anonimato no es una tumba, es un cuarto de revelado fotográfico. Como en la fotografía analógica, la imagen necesita oscuridad absoluta y químicos fuertes para desarrollarse. Si expones la foto a la luz antes de tiempo, la quemas, se arruina para siempre. Dios te tiene escondido bajo la sombra de su mano porque te está revelando, te está protegiendo de la exposición prematura que podría destruir tu carácter. La fama sin carácter es una trampa mortal. El éxito público sin integridad privada es un edificio sin columnas. El caso David, la Universidad de la Soledad. Volvamos a David, pero miremos su etapa de anonimato. David no se hizo rey en el palacio, se hizo rey en el campo de ovejas, oliendo a estiércol, sin público, sin aplausos, mientras sus hermanos eran soldados visibles en el ejército, luciendo armaduras brillantes. David era el recadero olvidado. Su propio padre ni siquiera lo llamó cuando vino el profeta. Pero fue en esa soledad brutal donde David aprendió a matar osos y leones con sus propias manos para defender a unas ovejas que ni siquiera eran suyas. Fue en ese silencio donde aprendió a tocar el arpa y a componer canciones para una audiencia de uno, Dios. Cuando David llegó frente a Goliat, el mundo vio a un milagro de la noche a la mañana. Vieron a un chico matar a un gigante, pero David sabía la verdad. Ese momento público era solo la manifestación visible de una victoria que él ya había ganado 1000 veces en lo secreto. La puntería que mató a Goliat se practicó en el aburrimiento del campo. La fe que desafió al gigante se forjó en las noches frías de soledad. Si David no hubiera pasado tiempo en la oscuridad del campo, habría muerto en la luz del campo de batalla. La recompensa pública. Mateo 6:6 contiene la promesa bancaria del cielo. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No busques el aplauso humano, es barato, volátil y efímero. Hoy te aplauden, mañana te crucifican. Busca la aprobación divina en lo secreto. Dios está llevando un registro detallado de cada vez que sirves sin que te vean, de cada vez que das sin esperar nada a cambio, de cada vez que oras por alguien que te cae mal. Y cuando Dios decida sacarte a la luz, no será para darte 15 minutos de fama vacía, será para establecerte con una autoridad que nadie podrá cuestionar. Cuando Dios te promueva, la gente se preguntará, ¿de dónde salió este? Y tú sabrás que no fuiste fabricado por el marketing ni por las conexiones humanas, sino forjado en el fuego secreto de Dios. Ama tu anonimato.
es tu tiempo de entrenamiento. Mientras nadie te mira, Dios te está mirando y su mirada es la única que importa. Parte 8. La adoración como arma de guerra. Cantando en la cárcel antes de que se abran las rejas. Aquí redefinimos el concepto de esperar. Mucha gente piensa que esperar es pasivo, pero la espera bíblica es un acto de guerra, y el arma principal es la adoración. Hemos reducido la adoración a música lenta antes del sermón o a sentir bonito los domingos, pero en la Biblia, la adoración en medio de la prueba es un acto de terrorismo espiritual contra las tinieblas. Es fácil adorar cuando el cheque llega, cuando el médico dice estás sano, cuando te enamoras. Eso no requiere fe, requiere pulmones. Cualquiera canta cuando sale el sol. Hasta los ateos celebran cuando ganan. Pero adorar cuando estás en el pasillo del hospital esperando noticias. Adorar cuando la cuenta está en cero y las facturas se acumulan. Adorar con el corazón roto y los ojos hinchados. Eso es algo que confunde al enemigo y conmueve el trono de Dios hasta sus cimientos. La estrategia de Job. Adoración sin interés. Job lo perdió todo en 24 horas. Hijos, dinero, salud, prestigio. Fue la tormenta perfecta. ¿Cuál fue su primera reacción? No fue maldecir, no fue suicidarse, no fue negar a Dios. Job rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró. Dijo la frase que resuena en la eternidad: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En ese preciso momento, Satanás perdió la apuesta. El diablo le había dicho a Dios: Job solo te adora porque le das cosas. Quítale todo y te maldecirá. Cuando Job adoró en medio de la ceniza, sin tener nada, demostró que su relación con Dios no era comercial. Te doy para que me des, sino vital. Te amo por quien eres. Esa adoración en el dolor es la más pura que existe. Es decirle a Dios: aunque no me dieras nada más, tú sigues siendo digno. Mi amor por ti no depende de mi cuenta bancaria ni de mi salud. La alabanza provoca el terremoto. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16. Estaban en la cárcel, golpeados, sangrando, con los pies en el cepo, en el calabozo más profundo y oscuro. Medianoche. La lógica humana decía: llora, quéjate, ten miedo, demanda a Dios. La fe radical dijo: canta. Empezaron a cantar himnos a Dios. No cantaban canciones de queja: Señor, sácame de aquí. Cantaban himnos de exaltación. Y la Biblia dice que sobrevino de repente un gran terremoto y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La adoración no cambió sus circunstancias inmediatamente. Seguían presos mientras cantaban, pero cambió la atmósfera espiritual. Y cuando la atmósfera de Dios desciende, la realidad física tiene que alinearse. Las cadenas no pueden coexistir con la presencia manifestada de Dios. El sacrificio de alabanza. La Biblia habla de sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. Un sacrificio implica muerte. Implica que algo te cuesta. Cuando no tienes ganas, cuando estás deprimido, cuando tu carne grita, no quiero, y aún así decides levantar las manos y decir: gracias Dios, tú eres bueno. Estás sacrificando tus emociones en el altar de tu convicción. Estás matando tu yo para exaltarlo a Él. Ese sacrificio tiene un olor fragante para Dios. Es la ofrenda más valiosa. Si hoy estás esperando, no esperes en silencio amargo. Espera con un cántico de guerra. Dile al enemigo: puedes tocar mis finanzas, puedes tocar mi cuerpo, puedes tocar mi reputación, pero no puedes tocar mi adoración. Mi alabanza no está en venta. Mi gozo no depende de lo que pasa afuera. Cuando haces eso, te vuelves inquebrantable. Y a menudo es ese sonido de fe desafiante el que rompe la represa y libera la bendición retenida. Tu alabanza es la llave que abre la celda. Parte 9. La arquitectura de la bendición. Lo que viene de Dios no añade tristeza. Aquí vamos a diseccionar la diferencia crítica entre conseguir cosas y recibir bendiciones. Tú puedes conseguir cosas fuera del tiempo de Dios. Puedes usar tu fuerza humana, tu manipulación, tus deudas o tus atajos éticos. Puedes manipular a las personas para conseguir un puesto. Puedes endeudarte para comprar la casa que no puedes pagar para impresionar a otros. Puedes forzar una relación con alguien que no te conviene porque tienes miedo a la soledad.
Puedes tener el qué, el objeto de tu deseo, pero perderás el quién, tú mismo, y el cómo, la paz. Proverbios 10:22 es el filtro de calidad definitivo para discernir el origen de lo que tienes. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Analiza la segunda parte. No añade tristeza. Las bendiciones forzadas, las que tomamos antes de tiempo o por vías humanas, siempre traen letra pequeña tóxica. Traen insomnio, traen deudas impagables, traen celos, traen miedo constante a perderlo, traen culpa. Es un éxito con sabor a ceniza. Tienes el trofeo, pero no puedes dormir. Pero la bendición que llega en el Kairos, tiempo perfecto de Dios, viene limpia, viene con paz, viene con la capacidad de disfrutarla, viene con los recursos para sostenerla. El síndrome del ganador de lotería. Las estadísticas son aterradoras. El 70% de los ganadores de la lotería terminan en quiebra, divorciados o peor que antes en pocos años. ¿Por qué? Porque recibieron una bendición masiva, dinero, para la cual no tenían la estructura interna, mentalidad o carácter. El peso del dinero aplastó su vida. Su carácter era de choza y le pusieron el techo de un rascacielos. La estructura colapsó. Dios te ama demasiado como para darte una lotería espiritual que te destruya. Él prefiere que construyas riqueza ladrillo a ladrillo, para que cuando seas rico, seas sabio y generoso, no avaro. Él prefiere que esperes por la pareja correcta y sanes tus heridas primero, para que cuando te cases, tengas un matrimonio de roca y no de cristal que se rompa con la primera crisis. El reino de Dios no está interesado en darte un éxito flash que brille un día y se apague mañana. Él es un Dios generacional, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él quiere darte algo que permanezca, algo que puedas heredar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y para construir algo eterno se requieren cimientos profundos. Los cimientos toman tiempo. Nadie ve los cimientos. Es trabajo sucio, lento y costoso bajo tierra. Mientras cavas parece que no avanzas. De hecho, parece que vas hacia abajo. Pero cuando viene el huracán, solo las casas con cimientos profundos quedan en pie. Las casas construidas rápido sobre la arena, sin espera, sin proceso, son destruidas. Si tu bendición se está tardando, alégrate. Significa que es una bendición pesada, una bendición grande. No estás construyendo una choza de fin de semana, estás construyendo un rascacielos. Y los rascacielos requieren excavaciones masivas. No envidies a los que crecen rápido como la hierba. La hierba sale hoy y se seca mañana con el primer sol fuerte. Sé como el roble. Tarda años en crecer, pero cuando crece, resiste tormentas, da sombra a generaciones y su madera es valiosa. Lo que Dios te va a dar no solo te alegrará a ti, será una plataforma para bendecir a otros. Confía en la ingeniería de Dios. Él sabe que para que tu bendición no te mate, tu carácter debe ser más grande que tu talento y tu paciencia más fuerte que tu ambición. Espera, vale la pena, porque lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Y cuando llegue, encajará tan perfectamente en tu vida que sabrás, sin ninguna duda, que valió la pena cada segundo de la espera. Parte 10. La trampa de la salida de emergencia. El sabotaje en la recta final. Hay una táctica militar que el enemigo usa con precisión quirúrgica. El ataque más violento siempre ocurre justo antes de la victoria. Imagina un maratonista. Correr los primeros 10 kilómetros es fácil. Correr el kilómetro 30 es duro. Pero el momento más crítico es el kilómetro 41, justo cuando la meta está a la vista, pero el cuerpo ya no responde. Ahí es donde la mayoría abandona. En el mundo espiritual, el diablo no gasta munición en alguien que no va a ninguna parte. Si el infierno se ha levantado contra ti últimamente con distracciones, dudas, ofertas tentadoras y cansancio extremo, felicítate. Significa que estás en la zona de promesa. La anatomía de la distracción. El enemigo sabe que no puede detener a Dios. No puede cerrar una puerta que Dios abrió, pero sí puede hacer algo. Puede convencerte a ti de que te salgas del camino. Su estrategia es ofrecerte un Ismael cuando estás esperando un Isaac. Abraham quería un hijo. La promesa era Isaac. Se desesperó y tuvo un hijo con la esclava, Ismael. Fue una solución rápida, lógica y humana, pero trajo conflicto y dolor por generaciones.
La distracción no siempre se ve como algo malo o pecaminoso. A veces se disfraza de oportunidad lógica o alivio necesario. Estás esperando el trabajo de tus sueños y de repente te ofrecen un negocio rápido y fácil que compromete tus valores. Estás esperando una pareja piadosa y aparece alguien bueno, pero que no comparte tu fe y te dice, ¿para qué esperas tanto? Estás esperando la sanidad total y te sientes tentado a aceptar un diagnóstico de vivir así para siempre y dejar de orar. La tentación de Jesús. Mira a Jesús en el desierto. Estaba a punto de comenzar el ministerio que salvaría al mundo. Justo antes de salir, Satanás le ofreció atajos. Convierte piedras en pan. Satisface tu necesidad inmediata ahora. Olvida el ayuno y el propósito. Tírate del templo. Haz un espectáculo para ganar fama rápida sin proceso. Te daré los reinos del mundo. Obtén la gloria sin pasar por la cruz. Jesús rechazó las ofertas buenas, pan, protección, reinos, para esperar la oferta divina. Él sabía que el pan de Dios era mejor, que la gloria de Dios era eterna y que el reino se ganaba con obediencia, no con adoración al diablo. No comas el cebo. La impaciencia es la herramienta que el enemigo usa para que cambies tu primogenitura por un plato de lentejas. Te dice, mira, Dios se tardó mucho, toma esto, es menos de lo que soñaste, pero al menos es real y es ahora. No caigas, esa es la trampa de la mediocridad. Si aceptas la copia barata ahora, perderás el original de lujo que viene en camino. Gálatas 5:7 pregunta, ¿vosotros corríais bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Identifica el estorbo. ¿Es una relación tóxica? ¿Es la pereza? ¿Es una oferta laboral que te aleja de tu propósito? Mantén la mirada de láser en la meta. Cuando la niebla es más densa, es porque el puerto está más cerca. No tomes la salida de emergencia. Aguanta. La meta está a unos pasos. Parte 11. La física de la aceleración divina. Cuando Dios dice ahora, el tiempo colapsa. Aquí entramos en una de las realidades más emocionantes del reino, el fenómeno de la aceleración. Pasamos años esperando, años sembrando, años llorando. Y parece que el progreso es lento, casi imperceptible. Es como empujar una roca gigante cuesta arriba. Sudas, sangras y avanzas centímetros. Pero llega un punto de inflexión, el punto de quiebre. Y de repente, la roca llega a la cima y empieza a rodar hacia abajo. Ya no tienes que empujarla. La inercia divina toma el control y la velocidad se vuelve vertiginosa. Amós 9:13 describe este fenómeno proféticamente. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Traducción: la cosecha será tan rápida que se juntará con la siembra. Lo que no pasó en 10 años, Dios lo puede hacer en 10 días. La ley de la restitución del tiempo. Dios tiene la capacidad sobrenatural de restituir el tiempo que perdiste. Joel 2:25 dice, «Y os restituiré los años que comió la oruga». Quizás sientes que desperdiciaste tus 20 en el mundo o tus 30 en una relación fallida. Quizás sientes que la enfermedad te robó años de productividad. Dios dice, no te preocupes, cuando yo active mi aceleración, lograrás en un año lo que a otros les toma una década. Yo comprimiré el tiempo a tu favor. José pasó 13 años como esclavo y preso, pero en un solo día, el día que interpretó el sueño de Faraón, pasó de la cárcel al palacio. En 24 horas, recuperó 13 años de atraso. Se convirtió en el hombre más poderoso del mundo conocido. No tuvo que subir la escalera corporativa peldaño a peldaño. Dios lo puso en el ático en un ascensor divino. Esa es la matemática de Dios, el de repente de Dios. En la Biblia, muchas veces aparece la frase, y de repente. De repente vino del cielo un estruendo. Hechos 2. De repente se abrieron las puertas de la cárcel. Hechos 16. El de repente de Dios siempre viene precedido por una larga espera del hombre. Tu espera está acumulando presión, es como una represa. El agua sube y parece que no pasa nada, pero la presión está aumentando, y cuando la compuerta se abre, el caudal es imparable.
Nada ni nadie puede detener lo que Dios ha decretado para ti. Si Dios quiere que tengas ese puesto, Él removerá a quien tenga que remover. Si Dios quiere que tengas esa pareja, Él cruzará sus caminos en el lugar más improbable del mundo. Si Dios quiere sanarte, Él confundirá a la ciencia médica. No te preocupes por el cómo. El cómo es problema de Dios. Tu problema es estar listo para correr cuando las puertas se abran. Porque cuando Dios abre la puerta, no la abre un poquito. La arranca de las consejas. Prepárate, limpia tu casa, prepara tu corazón, porque cuando la aceleración llegue, tendrás que estar listo para administrar una bendición que te dejará sin aliento. Parte 12. Rompiendo la tiranía del reloj. Tu fe es el único calendario que importa. Finalmente, vamos a sanar la ansiedad de la comparación. Vivimos mirando el reloj de los demás. Mi amigo se casó a los 25 y yo tengo 35 y sigo soltero. Mi compañero de la universidad ya es gerente y yo sigo de asistente. Mira a ese influencer, tiene 20 años y es millonario. Comparar tu vida con la de otros es un insulto al diseño personalizado de Dios para ti. Es como si una rosa se deprimiera porque no florece tan rápido como un diente de león. El diente de león florece rápido, pero es hierba. La rosa toma tiempo, requiere cuidado, pero es una obra de arte. Tú eres la rosa, no la hierba. La relatividad del tiempo divino. 2 Pedro 8 nos da la fórmula de la relatividad espiritual. Para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios vive fuera del tiempo. Él no llega tarde porque Él creó el tiempo. Él puede expander un minuto o comprimir un siglo. La ansiedad te grita: se te pasó el arroz, ya eres viejo, ya no tienes fuerza. La fe te responde: Caleb conquistó su montaña más grande a los 85 años. Moisés liberó a un pueblo entero a los 80. Sara dio a luz a los 90. Para Dios la edad es un número irrelevante. Lo único que importa es la disponibilidad y la fe. El mito del atraso. No estás atrasado, estás en tu propia zona horaria. Dios te ha diseñado un currículum vitae único. Quizás necesitabas pasar más tiempo soltero para sanar heridas profundas de la infancia, para que no sangraras sobre tu futuro esposo o esposa y destruyeras la relación. Quizás necesitabas pasar más tiempo como empleado para aprender humildad y servicio, para que no fueras un jefe arrogante y tirano cuando tuvieras tu propia empresa. Lo que tú llamas atraso, Dios lo llama protección. Lo que tú llamas estancamiento, Dios lo llama cimentación. La fe marca el ritmo. No es el reloj el que determina tu avance, es tu fe. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad detiene el reloj de Dios, la fe lo activa. Si quieres acelerar el proceso, no corras más rápido físicamente, cree más profundamente. La fe atrae el futuro al presente. Cuando empiezas a agradecer por lo que no tienes, cuando empiezas a prepararte para lo que no ves, estás curvando el tiempo a tu favor. Hoy rompe el reloj de la sociedad. Tira a la basura las expectativas de tus padres, de tus amigos o de Instagram. Abraza tu tiempo. Di en voz alta: estoy exactamente donde Dios quiere que esté hoy. No estoy perdido, estoy siendo procesado y mi final será glorioso. El autor de tu vida no ha terminado de escribir. Los mejores capítulos no están en el pasado, están en las páginas en blanco que Dios está a punto de llenar con tinta dorada. Conclusión. El manifiesto de los que esperan en Dios. Hemos recorrido el mapa completo de la espera. Hemos entendido que no estamos esperando pasivamente en una sala de tortura, sino que estamos siendo entrenados activamente en el gimnasio de Dios. Has aprendido que la bendición prematura destruye, que el silencio es un examen de confianza y que la obediencia invisible construye puentes visibles hacia lo imposible. Has descubierto que el enemigo intentará distraerte justo antes de la meta, pero que la aceleración de Dios tiene el poder de recuperar todo el tiempo perdido en un instante. Tu vida no es un accidente, tus demoras no son errores de cálculo. Eres una flecha en el arco de Dios. Para que una flecha llegue lejos, primero tiene que ser jalada hacia atrás. Quizás sientes que la vida te está jalando hacia atrás. Sientes la tensión, la incomodidad, el estiramiento doloroso. No te asustes, te están jalando hacia atrás porque Dios apunta a un blanco muy lejano y muy grande. Cuanto más atrás te lleven, más lejos llegarás. No sueltes la cuerda, no te rompas bajo la tensión. Mantente firme, mantén la fe, mantén la integridad. Porque en cualquier momento, el dedo de Dios soltará la cuerda y volarás. Volarás tan alto y tan rápido que nadie recordará los años que pasaste en la aljaba, la espera, solo verán el impacto glorioso de tu vida dando en el blanco perfecto. Llamado a la acción final, tu declaración de victoria. Si este mensaje ha sido el agua que tu alma sedienta necesitaba,
Si sientes que tus fuerzas han sido renovadas como las del águila, no te vayas sin sellar esto. La fe requiere acción. Únete a la Legión. Si quieres seguir recibiendo alimento sólido para tu espíritu, suscríbete al canal ahora, activa la campana. No dejes que la distracción del mundo te robe esta fuente de fortaleza. Siembra esperanza. Comparte este contenido con 3 personas. Hay gente en depresión ahora mismo porque sienten que se les acabó el tiempo. Tú tienes el mensaje que puede salvarlos. Sé un misionero digital. Profetiza tu futuro. Ve a los comentarios y escribe la frase que va a definir tu temporada. Escríbelo con rabia santa, con convicción, con fuego. El tiempo de Dios es perfecto y mi milagro viene en camino. Al escribirlo, le estás diciendo a tu alma, al diablo y a Dios que no te has rendido, que sigues en la pelea, que sigues creyendo. Tu espera ha terminado. Tu preparación ha comenzado. Levántate, sacúdete el polvo y prepárate para correr. Tu tiempo ha llegado. Bendiciones.